Buen día, apreciados hermanos, feliz sábado. Qué bueno que estemos reunidos aquí en la casa de Dios. Sé que el día está un poco frío, pero creo que estamos acá adentro y se siente un poquito mejor el clima, ¿verdad? Saben que hoy día me gustaría meditar con ustedes en un pasaje de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Mateo. El libro de Mateo capítulo 28. Es un pasaje que es muy conocido, pero como sabemos siempre podemos reflexionar aún de lo ya conocido, ¿no? Les invito también después de haber encontrado el capítulo 28, a hacer una oración cortita para poder entrar en ese pasaje. Vamos a orar, cerramos nuestros ojos y oramos. Alabado sea tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Cuán bueno y cuán bondadoso eres, Señor, de darnos la oportunidad de poder estar reunidos aquí en tu casa. Pedimos, Señor, que tu compañía pueda estar en todo este tiempo que podamos hacer uso de tu palabra y que podamos salir bendecidos con el deseo de poder poner más confianza, nuestra confianza en ti, en poder servirte mejor, en poner todo nuestro corazón en ti, Señor. Gracias por todas tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de leer, me gustaría comentarles algo, ¿no? Saben que cuando, si ustedes van afuera, ¿no?, y conversan con diferentes personas, y cuando escuchan la palabra religión, para todos no significa igual. Para muchas personas la religión significa rituales, cosas que se hacen, ¿no? Que llega un momento, se hace una práctica y para muchos puede ser eso religión. Para otras personas la religión es algo más místico, más subjetivo, ¿no? Pero saben que la religión que muestra la Biblia es una religión que tiene que ver más con una relación, que tiene que ver más con una comunión con Dios, con algo que tiene que ver entre Dios y el ser humano, pero de una manera más viva, de una manera más real. Y es por eso que quisiera que nosotros, al leer estos versículos, que están en el versículo 19 y 20, lo hagamos desde ese punto de vista, ¿ya? Voy a dar lectura. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Saben que Elena de White, cuando habla de la educación, ella lo presenta como la educación muy presente en la vida del creyente, y lo presenta incluso tan unido como que es la manera de cómo Dios redime al hombre. Porque al final de cuentas, lo que Dios quiere hacer en nuestra vida es tratarnos de, por un lado, hacernos conocer de Él, y eso es educación, y cada día instruirnos, y que ese conocimiento de Él pueda obrar en nosotros algo diferente, una experiencia más cercana con Él. Y hoy día saben que es un día especial, particular, porque es el día de la educación adventista. Y uno puede decir: ¿y qué tiene que ver el día de la educación adventista con este pasaje? Y yo quisiera que nosotros leamos este pasaje desde un punto de vista más educativo. Si ustedes se fijan y ven ahí en el pasaje, este pasaje está dicho por Jesús. Jesús que había resucitado y que durante 3 años había estado con sus discípulos, y una de las principales actividades que Jesús había hecho
la Biblia nos habla de 3 actividades principales que Jesús hacía. ¿Y cuál era? Era sanar, predicar y enseñar. Y en los evangelios notamos muchas parábolas, notamos muchos mensajes. Incluso cuando uno analiza un poco, por ejemplo, el Sermón del Monte, la manera tan organizada como Jesús hablaba y enseñaba, uno queda sorprendido. Jesús era un excelente maestro. Y saben que Jesús, ahora que ha resucitado y él ya va a ascender a los cielos, deja esto para sus discípulos. Dice, por tanto, id y haced discípulos, ¿no? Y dice ahí, bautizándolos, y más adelante dice, enseñándoles. Sabemos que la palabra más significativa de esos 2 versículos, del versículo 19 y 20, es la palabra haced discípulos, que para nosotros son 2, pero que en el original es uno solo. Haced discípulos, ¿qué significa? Vamos a hablarlo en un lenguaje más contemporáneo. Haced alumnos. Jesús nos está mandando y dice, les voy a dejar una tarea. La tarea de que ustedes hagan alumnos. ¿Por qué? Porque esa orden también lo está dando a sus alumnos. Es decir, cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él hizo un grupo. ¿Para qué? El libro de Marcos dice, en el capítulo 3, versículos 14, dice que Jesús formó ese grupo con 3 motivos. Un motivo era para que estén cerca de Él. Eso tiene que ver con comunión, ¿no? El otro motivo era para que puedan estar juntos todos ellos. Eso significaba relación. Y el otro objetivo era para mandarlos a predicar, y eso era misión. Es decir, ahí Jesús ya tenía un aula, y Él era el maestro y Él dirigía todo. Y Jesús mandaba a sus discípulos, por ejemplo, cuando mandó a los 70 o cuando mandó a diferentes lados para que hagan tareas, eran actividades al igual que un maestro hoy manda a sus alumnos a hacer actividades para que comprendan cosas, vean y tengan una experiencia más cerca con Dios. Así que cuando Jesús dice, vayan y hagan discípulos, está diciendo, vayan y hagan más alumnos, ¿no? Y entonces ahí Jesús habla de tres actividades que nosotros necesitamos hacer para hacer más alumnos. En la primera actividad dice, por tanto, id. La palabra id, que también hay algunas otras versiones que lo podrían traducir vayan, que no significa que hay que apartar un tiempo específico solo para ir o no se refiere a una actividad que hay que negarnos de todo y hacerlo, sino la idea es mientras van, hagan. Es decir, mientras van haciendo, mientras los días están pasando, hagan. Es decir, discípulos. Es decir, ¿cuál es la idea? La idea es que el id significa intencionalidad. Que en medio de todas las cosas que nosotros podamos hacer, siempre nosotros tengamos en mente que tenemos que buscar alumnos para Jesús. Además de eso, también la otra actividad que se presenta, o la otra acción, es la acción de bautizar. Y bautizar, yo lo voy a decir en otro lenguaje también. Bautizar es como matricular en la escuela de Jesús. Es como, ustedes saben que la matrícula no es la graduación. La matrícula es el inicio. El bautismo es el compromiso que la persona asume. ¿Para qué? Para iniciar una caminata con Jesús. No es el fin, sino es el principio. Y entonces acá es como que la idea es esa, ¿no? Vayan, matriculen, ¿no? Integren, y ahí no acaba, sino que la tercera actividad dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y ahí está el ambiente ya más amplio, ¿no? Porque ese enseñando no involucra una actividad puntual, sino involucra algo que constantemente se tiene que ir haciendo. Es algo progresivo, no todos de repente están en la misma situación como para aprender las mismas cosas al mismo tiempo, pero sí que todos tenemos que sumarnos
al plan académico que tiene Jesús, a ese plan en donde todos tenemos que ir aprendiendo. Todos nos matriculamos y comenzamos a aprender de Jesús todas esas cosas. Y algo que ahí en ese versículo también dice es que enseñándoles que guarden todas las cosas. Es decir, ahí está hablando de una enseñanza práctica, no de una enseñanza nada más teórica. Tiene teoría, pero no es solo teoría, ¿no? Tiene una base de lo que Jesús dice, pero además de eso, significa que es algo que se puede vivir, se puede experimentar. Y entonces, imagínense que Jesús nos está mandando de alguna manera a formar escuelas, entre comillas, ¿no? Esta iglesia es una escuela, cada iglesia es una escuela. ¿Y saben qué, hermanos? Todo eso tiene que ver con algo que... Mira, me gustaría leer una cita de Ellen White, que está en el libro Educación Cristiana, página 66. Miren lo que dice. En la escuela de Cristo, los estudiantes nunca se gradúan. Entre los alumnos se cuentan tanto viejos como jóvenes. Los que prestan atención a las instrucciones del Divino Maestro adelantan constantemente en sabiduría, refinamiento, nobleza del alma, y así están preparados para estar en aquella escuela superior, donde el progreso continuará durante toda la eternidad. Es decir, nosotros nos matriculamos, somos parte de esa escuela, y un día, cuando Jesús venga, vamos a ingresar a otro nivel de educación, pero la educación va a seguir. En ese nivel de educación, una de las materias y áreas más significativas va a ser la ciencia de la salvación. ¿Cómo es que Dios vino a salvarnos? ¿Cómo hizo eso? ¿Qué misterios hay de fondo? Tratar de entender más y más el amor de Dios hacia nosotros. Y es por eso que, hermanos, para concluir, me gustaría mencionar dos cosas. La primera es que en esa tarea, esto implica dos cosas, ¿no? Implica, por un lado, de que nosotros, en el momento que nos entregamos a Jesús, entregamos nuestra vida a Jesús, nos convertimos en alumnos de Jesús. No en alumnos del pastor, no en alumnos del maestro de escuela sabática, sino alumnos de Jesús. El pastor, el maestro de escuela sabática, el instructor bíblico es un colaborador de Jesús. Y entonces él apoya a Jesús para que todo ese aprendizaje se siga dando. Pero todos somos alumnos de Cristo. Y eso significa que constantemente tenemos que ir aprendiendo y creciendo. Mientras más tiempo estemos en la iglesia, significa que más tiempo hemos tenido o estamos teniendo para ir aprendiendo más de Jesús. Por eso que diríamos que la entrega a Jesús es como un inicio de una educación continua. Por otro lado, también acá Dios nos hace una invitación de que nosotros también seamos colaboradores con la educación de otros, con esa instrucción de otros. Por ejemplo, hoy día vamos a hacer una actividad, ¿verdad? Esa actividad de dar libros que están preparados especialmente para personas que de repente algunos no tienen un conocimiento amplio de Dios, pero materiales especiales como para esas personas. Y nosotros estamos invitados a participar de esa práctica educativa de Jesús, ¿no? Estamos invitados en eso. Y muchas personas pueden conocer a través de ese material, y aparte de eso, también saben qué significa eso, que las matrículas están abiertas, ¿no? ¿Por qué? Porque en medio de lo que vamos repartiendo, podemos encontrar personas que quieran conocer un poquito más, acercarse más a Jesús. Cuando les invitemos, entonces ahí va a ser la oportunidad de aproximarlos y poder instruirlos, poder llevarlos a Jesús y que vengan a ser alumnos como nosotros también de Jesús. Hermanos, y me gustaría cerrar con la última parte de este versículo, del versículo 20. Dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y esta última parte, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo quisiera resaltar que esta promesa de la presencia de Jesús en nuestra vida, yo me estoy restringiendo a este versículo,
Y no quiero hablar en función a las otras promesas, pero esta promesa de la compañía de Jesús, Jesús lo da en un contexto de misión, de educación. Lo da en ese contexto. ¿Por qué? Porque, hermanos, nosotros podemos ir y dar un estudio bíblico, pero quien va a hacer el cambio y quien va a hacer el milagro es Jesús. Nosotros podemos ir y repartir un libro, y quizás uno pensando el libro le voy a dar y parece que no tiene mucho significado. ¿Será que alguien lo va a leer ya? ¿No? Pero nosotros no sabemos la medida, la dimensión de todo lo que Dios puede hacer con alguna cosa tan pequeñita como es dar un libro, o como dar un testimonio, o como de repente compartir algo con alguien. Dios va a usar todos los medios que tenga para que muchas personas más se acerquen a Él. Y nosotros tenemos la oportunidad de poder ser colaboradores de Él y de esa manera poder también dar testimonio de Dios. Hermanos, de manera simplificada podríamos decir que la iglesia es una escuela, pero también esta escuela también tiene su escuela, ya su escuela institucional, que es la escuela en donde van los pequeños y que también está abierta para todas las personas que también desean aproximarse y pueden conocer de una manera amplia también a Dios a través de la escuela formal. Hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí queremos decirle a Dios dos cosas? La primera, Señor, quiero volver a comprometerme contigo como alumno tuyo. Y la segunda, Señor, quiero ser colaborador contigo para que otros se unan también a la escuela de Cristo. ¿Cuántos les gustaría hacer eso? Amén. ¿Les parece? Hacemos una oración cortita. Querido Padre que moras en el cielo, te agradecemos por todas tus bendiciones. Te agradecemos porque tú viniste a este mundo y nos dejaste muestra, nos dejaste revelación de ti para poder conocerte, y nos has dejado la compañía de tu Espíritu Santo para poder acompañarnos y guiarnos y poder obrar de manera especial en cada uno de nosotros. Gracias porque nos has llamado y porque somos tus alumnos, somos tus hijos y alumnos, y tú quieres, Señor, darnos cada día una mayor experiencia especial al lado tuyo, y para cuando tú vengas podamos entrar en una dimensión mucho mayor de poder comprender y conocer todos los misterios y las maravillas que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén, Señor.